La última persona que pudo leer una prensa libre en Cuba tiene hoy al menos 80 años. Esa persona hipotética debió nacer en 1944 y ser un niño o una niña precoz. Algunos estudios plantean que entre los 15 y los 18 años es la edad promedio en que los niños y jóvenes comienzan a interesarse por la política y diferentes eventos sociales. Así que supongamos que nuestro lector precoz, con 15 años, comenzó a leer la prensa e interesarse por el acontecer político y social en Cuba. Luego de unos cortos meses de tener acceso a opiniones diversas a través de la prensa privada, y en apenas un año, nunca más, nuestro quinceañero ni nadie más en Cuba volvería a conocer la libre expresión de ideas. Quédate conmigo que hoy te cuento cómo y cuándo llegó la censura. ErnestoMiami.com. La censura es tan vieja como cualquier relación de poder. Los humanos somos la palabra que es más que ruido emitido, un ruido que contiene ideas, un ruido que permite que nos comuniquemos, un ruido que va tomando forma para convertirse en razón. Incluso en los textos religiosos podemos encontrar: en principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Porque ser humano es ser palabra, razón, es ser pensamiento. Aristóteles nos hablaba del humano como el único animal dotado de palabra y que por su naturaleza era un animal político. Pero donde existe palabra y hay relaciones humanas, también existe discordia, lucha y poder. Y bien lo sabemos por aquella cicuta que tuvo que beber el más sabio de todos los hombres, el filósofo Sócrates. ¿Por qué le condenaron? Por cuestionar las ideas tradicionales, por promover el pensamiento crítico, por su mayéustica que buscaba desentrañar la verdad. Lo condenaron por enseñar a la juventud a pensar. Sócrates no cedió a la censura y aquello le costó la vida. Pero en nuestra cultura grecolatina y judeocristiana también tenemos otro ejemplo importante: el fruto prohibido, aquel del que no deberían comer los hombres. Aquel fruto podría ser muchos símbolos: el de la inocencia, el de la obediencia, el de la lealtad al Dios, pero también el del conocimiento y el de la sabiduría. Y aquel fruto estaba censurado. Pero aún así, Adán y Eva comieron. Todas las sociedades humanas han practicado de una manera u otra la censura. En la antigüedad, mediante el control y la monopolización de la escritura. En la Edad Media, a través de la prohibición y la acusación de herejía. En la era moderna, con la llegada de la imprenta y la difusión mecánica de la información, la censura aumentó, pero también apareció el concepto de libertad de expresión. Y luego de la formación del Estado moderno y sus formas más reconocibles, la censura tomó formas totalitarias como en la Alemania nazi y en los países comunistas. En las sociedades totalitarias es donde la censura se lleva la medalla de oro, porque ya no es solo una cuestión de qué libro se puede publicar, qué ideas pueden controlar, cómo pueden darse vuelta al discurso opuesto. Para estas formas de gobierno es inaceptable cualquier libertad de pensamiento fuera del discurso que ellos proponen. Y en Cuba no sería diferente. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Entre los académicos y ensayistas cubanos se debate mucho sobre la censura, pero la mayoría de las veces se centra más en los vericuetos de la censura en la literatura, el arte, la música, el cine. La censura en el orden artístico, que no deja en ningún caso de ser censura, pero mi interés hoy es hablar de la génesis práctica de esa censura en el proceso de la llamada Revolución Cubana. Buscar el hito, el punto entre un antes y un después en la historia de la censura castrista. Más allá de la censura habitual,
la que inhibe o esconde por motivos religiosos, la censura que parte del pudor o el ataque a lo que se considera obsceno. Lo que me interesa es ver cómo Fidel Castro va horneando poco a poco durante meses el golpe definitivo a cualquier idea, estado de opinión, y finalmente termina cerrando medios informativos, encarcelando periodistas, y aquellos con más suerte terminan huyendo o asilándose en una embajada. El ataque a la prensa se produce el mismo 1 de enero de 1959, cuando es ocupada la Gaceta Oficial y varios periódicos que eran afines al régimen de Batista son asaltados, entre ellos Ataja, Mañana y varias emisoras radiales como Circuito Nacional Cubano y Cadena Oriental Radio. Sobre todo, Tiempo en Cuba, que fue incendiado y saboteado, que casualmente dirigía Rolando Masferrer, un comunista batistiano y matón que se había ganado muchísimos enemigos, entre ellos Fidel Castro, a quien había bofeteado durante la fallida expedición de Cayo Confites. La situación de desorden, saqueo en la Cuba del año 59 fue pasmosa. Aquello era muy parecido a la más pendenciera película de cowboys. Todos los días se encontraban muertos en las calles, se mataban personas sin razón. Aquellos muchachos armados eran un peligro. En apenas unos días, más de 5,000 casas fueron robadas y saqueadas por las turbas. Tiroteos abundantes, el desorden y el caos serían las palabras precisas para describir aquellos tiempos. Y no me quiero meter ahora con los otros crímenes, aquellos que cometía Ernesto Guevara en la fortaleza La Cabaña, uno de los lugares más tenebrosos de la historia cubana, donde posiblemente se ha matado más y se ha contado menos, o al menos no lo suficiente. Allí, frente a uno de los muros de más de 15 metros de alto, está el fatídico Foso de los Laureles. Un nombre muy bonito para una gestión tan sórdida como quitarle la vida a un ser humano que no piensa como tú y, para colmo, sin ninguna garantía procesal. Aquello era un aquí te pillo, aquí te mato. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Una sociedad que muestra este desprecio por la vida, una sociedad dirigida, mandada a punta de pistola por personas que llaman a sus semejantes gusanos, es imposible que sea una sociedad que permita la libre expresión e intercambio de ideas. Aquellos jóvenes con no sé qué valores morales apresaban y mataban, así que cualquier acto de compromiso periodístico, cualquier intención de decir lo que se pensaba, tenía triple mérito. Aquellas personas estaban jugando la vida. Fidel Castro hacía sus movimientos acostumbrados, los que luego podíamos detectar como un patrón en su carrera política, que era mentir constantemente y además de manera descarada. Las mentiras eran tan a la cara, tan a sopetón, que uno tendría que decir, bueno, esto no puede ser mentira, no hay nadie tan mentiroso en el mundo. En 1959, Fidel Castro era una incógnita en la geografía política cubana, un joven que la prensa describía con un medallón de la Virgen de la Caridad del Cobre en el pecho. Se sabía poco y lo que se sabía venía embellecido por la mitología que había creado el New York Times por la pluma de Herbert Matthews. Era aquel chico de 32 años que, acompañado por muchos jóvenes, había prometido el retorno a la constitucionalidad. Así se vendía Fidel Castro en una entrevista ante CMQ el día 3 de enero. Mire, déjeme decirle, todos nosotros, honradamente,
Siendo hombres que no nos mueven ni la ambición, ni la doblez, ni el engaño, sabemos que contamos de antemano con el respaldo de la prensa, y hemos luchado porque nunca más vuelva a existir la censura en Cuba, y no volverá a existir la censura. Luego, lo que hagamos por la prensa, no se podrá entender como que tenga por objeto conquistar a la prensa está con la revolución. Y unas horas más tarde, en Matanza, aseguraba: Cuando se suprime un derecho se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se defienden con razones, no con las armas. Soy amante de la democracia. Soy un convencido que el derecho real es el respeto de los derechos humanos. El régimen provisional no mantendrá relaciones diplomáticas con la Unión Soviética o con las naciones comunistas. Los mensajes de cuál sería su relación con la prensa comenzaron el mismo día 4 de enero, cuando arrestan al periodista Ernesto de la Fe, un anticomunista que lo mismo había sido ministro de Información bajo la dictadura de Batista, que renunció y escribió duramente contra ellos, siendo censurado por muchos años. El señor de la Fe además fue uno que en más de una ocasión había ayudado a Castro para no ser asesinado por Rolando Masferrer. Pues pese a las protestas de la prensa internacional de países en Hispanoamérica y Estados Unidos, fue preso Ernesto de la Fe en la cabaña sin acusaciones y sin juicios, hasta que luego fue condenado a prisión por 15 años. La prensa, sobre todo la prensa que no simpatizaba con Castro, comenzaba a advertir ciertos rasgos comunistoides en la gestión de poder. Estamos hablando de apenas el día 9 de enero. Ya aparecían cuestionamientos sobre la condición o no comunista en ese momento del ya primer ministro Castro. Castro, por supuesto, respondió con sus acostumbrados estertores. Yo no sé por qué las calumnias contra nuestra revolución de que es comunista, de que está infiltrada de comunismo. Yo no sé de qué forma se podrá hablar. ¿Es que alguien puede pensar que encubrimos oscuros designios? ¿Es que acaso pudiera alguien afirmar que hemos mentido alguna vez al pueblo? ¿Es que acaso pudieran pensar que somos hipócritas? Jamás, por ninguna razón del mundo, prostituiremos nuestra conciencia con la mentira o con la hipocresía. Dentro del furor de la huida de Batista, los desastres civiles, los excesos de los rebeldes, los fusilamientos y el frenesí de un pueblo que gritaba paredón, paredón, de periodistas que pedían a los verdugos que sacudieran la mata, periodistas prestigiosos como José Pardo Llada o Agustín Tamargo, que luego terminaron exiliados. En Cuba estaban listos los ingredientes de una hecatombe social. Creo que Cuba tenía su destino sellado. Me refiero a que lo que ocurrió estaba ahí, delante de aquellos miembros de la sociedad cubana. No fue una sorpresa. Desde el mismo comienzo los síntomas de una sociedad totalitaria estaban presentes. Muchos incluso lo advirtieron. Sé que desde la distancia se lee la historia más fácil, pero créeme si te digo que las señales de lo que se aproximaba estaban ahí, estaban claras. No eran señales de humo. ¿Cuáles? Por ejemplo, la concentración del poder en manos de Fidel Castro y sus allegados, control de la información que se iba gestando en cada intervención, en cada censura que empezaba a ejercerse, represión y terror mediante juicios sumarios que parecían verdaderos circos romanos, que se radiaban y se televisaban y se publicaban los fusilamientos, creando el terror sobre todo en aquellos que no cuajaban con la revolución o que tenían al menos sus dudas. Culto a la personalidad, algo que aumentaba en cada foto, en cada artículo, en cada discurso. Fidel Castro no era un líder político de un movimiento, sino que se mostraba como un profeta. La explotación del miedo, la explotación de la inseguridad, los ingredientes del totalitarismo estaban cocinándose desde el primer momento. Pero el pueblo y sus intelectuales escuchaban el sonido de las palabras de Fidel Castro y no las consecuencias de sus acciones. Escuchaban el aire que salía de su boca, la melodía de su cadencia y no veía, no analizaba lo que realmente estaba pasando. Ahora hablará el que quiera, bien o mal,
pero hablará el que quiera. Habrá libertad absoluta porque para eso se ha hecho la revolución. Libertad incluso para nuestros enemigos. Libertad para que nos critiquen y nos ataquen a nosotros. Que siempre será un placer saber que nos combaten con la libertad que hemos ayudado a conquistar para todos. Nunca nos ofenderemos. Siempre nos defenderemos y seguiremos solo una norma. La norma del respeto al derecho y a los pensamientos de los demás. Decía que aquella era una revolución para el bien de todos, pero tomemos al poeta y articulista Gastón Vaquero. A diferencia de muchos de los líderes de la revolución, que eran de clase media, que habían nacido en cuna de encaje y cucharilla de plata, Vaquero era negro, de orígenes modestísimos, y logró triunfar en la vida a golpe de trabajo, a golpe de talento. Un hombre que trabajando se hizo a sí mismo. Vaquero, poeta y conservador, editor del Diario de la Marina, se convirtió en símbolo de la opulencia, de la rancia burguesía, ante los ojos de los rebeldes y sus intelectuales simpatizantes. La turba lo acosó, entre ellos Cabrera Infante y Carlos Franchi, en los años en que estos disfrutaban de sus posiciones en el periódico Revolución. Y además fue víctima, Vaquero, del acoso, del asalto de su casa, de la congelación de sus cuentas bancarias, y fue agredido por la turba acéfala, que le lanzaba piedras, que le lanzaba tomates. A 4 meses del triunfo revolucionario, Gastón Vaquero se despedía de sus lectores en el Diario de la Marina con una frase: estamos contra el crimen y la violencia, pero no podíamos irnos con la revolución. Vaquero deja claro que el carro de la revolución era un carro también de la violencia y que era un carro también del crimen. El poeta parte a España y en Cuba se borró por más de 30 años su nombre de la literatura nacional. Había una preocupación latente por los ribetes rojos que estaba tomando aquel proceso social, que decía que era más verde que las palmas. En un artículo en Prensa Libre, el doctor Humberto Medrano advertía de la penetración y el complot entre los rebeldes y el Partido Socialista Popular. Lo advirtió cuando escribió: vamos a no engañarnos, aquí la verdadera contrarrevolución, la más importante, la más peligrosa, la están haciendo los comunistas. Mientras esto sucede, en abril de 1959, Fidel Castro visita Estados Unidos, invitado nada más y nada menos que por la Sociedad Norteamericana de Editores de Prensa. Durante esta visita concede entrevistas a diferentes espacios, recalcando una y otra vez el carácter democrático de la revolución, la amistad con Estados Unidos y su absoluta oposición al comunismo. En esa visita dice frases como: ni comunista ni capitalista, humanista. Allí se le garantiza al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que jamás los periodistas tendrán queja de ninguna medida que interfiera con la libertad de expresión en Cuba. Deseamos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin trazo alguno de fascismo, peronismo o comunismo. Estamos en contra de toda clase de totalitarismo. A los pocos meses del triunfo comenzaba una preocupación legítima por la infiltración del Partido Comunista, entonces llamado Partido Socialista Popular, en los mandatos y en las filas de la dirigencia revolucionaria. Muchos periodistas que habían apoyado la lucha contra Batista comenzaron a advertirlo, a llamar la atención sobre el tema, al mismo tiempo que aquella preocupación le quitaba el sueño a muchos en la comandancia del ejército rebelde, entre ellos, por ejemplo, Huber Matos, William Alexander Morgan, Gutiérrez Menoyos y muchos otros. Incluso el entonces presidente de Cuba, Manuel Urrutia, quien ya había tenido algunos desacuerdos importantes con Castro, sobre todo con el tema de las próximas elecciones y sobre su preocupación del papel de los comunistas en posiciones de poder. Este problema fue rápidamente solucionado por Castro, que no hay que olvidar que no solo era en ese momento el primer ministro, sino el jefe absoluto del poder armado en Cuba. El presidente Urrutia duró lo que un merengue en la puerta de un colegio.
A los 208 días fue removido de la presidencia para traer a un títere, a un muñeco que el máster ventrílocuo manejara a su antojo, el señor Osvaldo Dorticós Torrado. Ya para mitad del año se había celebrado un 1 de mayo gigantesco. Miles y miles de personas comenzarán a desfilar por la recién bautizada Plaza de la Revolución. Allí se desfilaba con banderas rojas. Las Fuerzas Armadas destacaron en el desfile casi como un mensaje de poderío y mostrando quién tenía el mando. Los gritos populares y carteles decían: gracias Fidel, revolución primero, elecciones después, fusilamiento para los conspiradores, fusilamiento para los esbirros, Cuba sí, yanquis no, unidad, unidad, unidad. Aquellos desfiles se convertirán en una tradición castrista. El primer desfile en 1959, comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la madrugada. Soy de los que creen sinceramente en las libertades. Soy de los que creen que cada cual debe tener derecho a opinar y si no piensa como yo, le discuto sus razones, argumento contra sus ideas, pero no le quito el derecho a opinar de acuerdo con su conciencia. Y así, los que tienen razones persuadirán, los que tienen argumentos convencerán, los que sean capaces de conquistar a los demás triunfarán. Pero jamás, el sistema de privar a nadie de sus derechos, de enclaustrar la inteligencia, de amordazar el pensamiento por ninguna razón del mundo. Tal es nuestro ideal. Una sociedad donde todos tengan derecho a sus ideas políticas, sean cuales fueren. Sean mayoría o sean minorías. Ni el imperio de la minoría sobre la mayoría, ni el terror de la mayoría sobre la minoría. Los siguientes meses Fidel Castro siguió su farsa. Fingía por un lado ser el magnánimo defensor de la prensa, defendía todo aquello que en la práctica estaba minando, estaba derrumbando. La mitología griega nos lo había advertido. Castro era como Ápate, uno de los espíritus que escaparon de la caja de Pandora. Castro tenía un cinturón lleno de trucos, de artimañas, con todos los ingredientes para el engaño, para el embaucamiento. Para que su engaño fuera más alevoso, se hacía pasar por un hombre justo. Castro seguía asegurando que no era comunista, a pesar de que todas las acusaciones internas y externas, y firma en ese momento, mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, la Declaración de Santiago de Chile, donde ratifica, junto a otros países, defender la libertad individual y la justicia basada en el respeto de los derechos fundamentales. Proclama su apoyo total a la libertad de prensa, a la libertad de radio, de la televisión, libertad de información y de expresión dentro de un sistema democrático. Al mismo tiempo que firma estos compromisos con la libertad, interviene, o sea, roba periódicos como Prensa Libre en Santiago de Cuba, que se une a la lista de medios robados por el gobierno, como RKO, Radio de Cuba, Canal 12 de televisión, las emisoras radiales CMHO, CNC, Radio Cuba en Ciego de Ávila y en Morón, Radio Legendario, Radio Voz, Radio Vanes, Radio Emisora Siboney, etcétera, etcétera, etcétera. Además, condenan y acusan peligrosamente a periódicos como Avance y Diario de la Marina. La presión es tan fuerte que el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa lanza una crítica a la censura que mediante el terror está ejerciendo Castro sobre la prensa cubana. También comienzan las alarmas en las instituciones internacionales sobre las amenazas y el boicot que el gobierno está ejerciendo contra la prensa. Otro de los mecanismos que utilizó el régimen fue el control de la cuota de papel. Esta es una vieja práctica cuando se quiere limitar el discurso contrario, técnica que Castro luego va a enseñar unos años más tarde a su alumno chileno Salvador Allende. La idea era limitar la venta de papel a aquellos diarios que no publicaran en la línea que ellos consideraban la correcta, la línea revolucionaria. Esto además con ataques fuertísimos en un caldo social de bastante ebullición, tal y como estaba la sociedad cubana en ese momento, recordemos, pidiendo paredón a diestra y siniestra. Los periódicos y periodistas díscolos
eran acusados de contrarrevolucionarios, de falangistas, de nazis, de fascistas, de ser unos vendidos al oro imperialista. Los periódicos cubanos tuvieron que publicar sus artículos con una aclaración obligada que acompañaba los artículos y comentarios radiales y televisivos que no eran afín o edulcurados con la revolución. Aquello fue una humillación periodística tremenda. Se le conocía entonces como la coletilla y decía así: esta información se publica por voluntad de esta empresa periodística en uso legítimo de la libertad de prensa existente en Cuba, pero los periodistas y obreros gráficos, o locutores en el caso de la radio y la televisión, de este centro de trabajo expresan también en uso de ese derecho que el contenido de la misma no se ajusta a la verdad ni a la más elemental ética periodística. Pocas semanas después, grupos revolucionarios terminan quemando ejemplares del Diario de la Marina, de Avance, de las revistas norteamericanas como Life, Times, Selecciones. La presión es cada vez más fuerte, cada vez más descarada, hasta que el 12 de mayo de 1960, en apenas un año del triunfo, cierra el decano de la prensa en Cuba, el Diario de la Marina, un periódico fundado en 1844. Aquel había sido un diario donde escribieron, más allá de sus colores ideológicos, plumas como la de Carpentier, Gastón Vaquero, Ramiro Guerra, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. El Diario de la Marina había sido objeto de ataques por parte de la revolución desde los primeros días, a pesar de que se había mostrado a favor del proceso revolucionario. Sufrió actos de repudio, instigaciones por haber publicado íntegramente la carta de renuncia del comandante de la revolución, Hubert Matos. Fueron quemadas sus publicaciones, fueron asaltados sus talleres y edificios de redacción. En la madrugada del 11 de mayo, un grupo de comunistas y simpatizantes asaltaban el edificio del Diario de la Marina, apoyados por la policía revolucionaria y el ejército rebelde. Los trabajadores que intentaron oponerse fueron sacados del edificio a palos y las pruebas tipográficas fueron quemadas. Con aquellos actos vándalos, no por delincuentes comunes, sino por la peor clase de delincuente, el delincuente desde el Estado, el delincuente que se apropia del monopolio de la violencia, cae en manos de Castro el edificio, la imprenta, y José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina, tiene que buscar asilo urgente en la Embajada de Perú. En el libelo Revolución, en manos en ese momento de muchos intelectuales que luego terminaron huyendo víctimas de sus propias obras, escribieron: dejó de existir el único mal que duró más de 100 años y sus talleres y maquinarias pasarán a laborar a favor de la cultura popular. Y por supuesto, no se hizo esperar la cumbancha, la rumba y el desprecio de los cubanos por la serenidad, la verdad y el conocimiento. Al día siguiente, convocados por la CTC en la escalinata de la Universidad de La Habana, se le da entierro simbólico al diario La Marina. Allí los cubanos sellaron su destino en cuanto a la libre expresión. Pero no todos. Algunos periodistas se plantaron y publicaron 2 textos fundamentales que nos quedan como testimonio de decencia, como testimonio de valentía. Esto, en el momento histórico que estoy narrando, es un acto completamente suicida. Aquel día de mayo de 1960, en unas horas después que este grupo revolucionario, entre la gozadera y el desprecio, enterraran simbólicamente al Diario de la Marina en la colina de la Universidad de La Habana, el periodista Humberto Medrano publica en Prensa Libre el siguiente editorial titulado Los Enterradores, donde decía cosas como esta: es doloroso ver enterrar la libertad del pensamiento en un centro de cultura. Es como ver enterrar un código en un tribunal de justicia. Porque lo que se enterró anoche en la colina no fue un periódico determinado. Se enterró simbólicamente la libertad para pensar y decir lo que se piensa. A pocas horas, las turbas cubanas tomaron por la fuerza el edificio de Prensa Libre y Medrano huyó de su oficina para refugiarse y salvarse en la embajada panameña en La Habana. El otro valiente fue Luis Aguilar León y su artículo La Hora de la Unanimidad, quien nos advertía con una clarividencia tremenda el futuro de la libertad de expresión y el pensamiento en Cuba. Así lo describía en su artículo. He aquí que va llegando a Cuba la hora de la unanimidad,
la sólida e impenetrable unanimidad totalitaria. La misma consigna será repetida por todos los órganos publicitarios. No habrá voces discrepantes, ni posibilidad de crítica, ni refutaciones públicas. El control de todos los medios de expresión facilitará la labor persuasiva, el miedo se encargará del resto. Y, bajo la vociferante propaganda, quedará el silencio. El silencio de los que no pueden hablar. El silencio cómplice de los que, pudiendo, no se atrevieron a hablar. Por supuesto, Luis Aguilar León, como muchos otros, se exilió. En ese momento había pocas opciones: o plegarte a la obediencia, o el castigo, le hace aquí paredón, o la cárcel, o el destierro. Mientras la libertad de expresión y el periodismo en Cuba estaba boqueando, muriendo de ahogo por el sometimiento, mientras esto ocurría casi en paralelo y como si nada pasara, Fidel Castro competía en la pesca de la aguja, pesca que por supuesto terminó ganando Castro todos los premios: el gran pescador, el gran guerrillero, el gran pelotero, el gran primer ministro. Estaba por fundar su cacicazgo. Allí recibió los trofeos de manos de Ernest Hemingway, premio Nobel de literatura, y que siendo periodista él mismo mantuvo siempre su silencio cómplice. Su voz habría sido necesaria para la denuncia y para visualizar los excesos que estaban ocurriendo en Cuba, pero Hemingway prefirió callar. Creo que el cierre del Diario de la Marina y de Prensa Libre fue ese punto en la historia de la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Fue un parteaguas entre lo que se quería decir y lo que se podía decir. El antes y el después. Un hito en la historia de la censura revolucionaria que marcaría desde ese momento el fin de la libertad de expresión. En octubre de ese mismo año se confisca CMQ, la cadena de televisión más grande del país, se confisca Televisión Interamericana de Cuba, y al siguiente mes el total de todas las emisoras radiales de Cuba pasan a manos del Estado. En la intimidad de nuestros pensamientos todos podemos o tenemos el potencial de ser libres, pero sin propiedad privada no existe forma de que esos pensamientos se conviertan en algo tangible, en un artículo periodístico, en una novela, en una película. Para la libertad se necesitan recursos materiales, al menos para una libertad en sociedad. Por eso las sociedades totalitarias no atacan directamente las ideas, van a la raíz fundamental. Saben que sin propiedad privada, sin lo que Marx llamaría los medios de producción, nadie puede practicar el simple intercambio de ideas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Desde aquel momento Cuba dejó de escuchar otras voces, otros pensamientos, otras críticas. El coro se quedó sin armonías para pasar a un tono monótono de una sola nota, una sola voz, la que dictara el máximo líder. Desde ese momento un grupo de comisarios políticos revisan cada artículo para que no se escape ni la menor de las dudas. Ahora un intelectual rastrero y chicharrón revisa qué novelas son las apropiadas, qué música es la que refleja el sentir revolucionario, qué película es aceptable. Y a todo esto contribuyeron la audacia de Castro, la complicidad de muchos intelectuales, la ceguera de un pueblo chivato, envidioso y maligno, y sobre todo la incapacidad de la mayoría de apreciar y defender la libertad del individuo. Nuestro precoz lector imaginario, aquel que debió nacer en 1944, nuestro lector de 15 años, que pudo leer los artículos finales en Prensa Libre, en el Diario de la Marina, tiene hoy 80 años. Toda una vida y varias generaciones sin libertad de expresión. Se dice pronto, pero el silencio ha sido demasiado largo. Gracias por tu compañía, comparte y recuerda, vive y deja vivir.